Dice Marcos que cuando Cristo estaba en la cruz, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Pero hay otro texto donde no dice vino, dice vinagre. La mirra servía como una especie de narcótico, de estupefaciente. O sea que le daban la mirra para mitigar su dolor, pero Cristo no quiso beber eso. Y lo que podemos entender es que no quiso beberlo porque Él quería sentir el dolor de la muerte. O sea, Cristo no tenía temor a la muerte ni al dolor. Sabemos que Cristo en la cruz llevaría el pecado de millones y de millones de personas. Y Él quería sentir el efecto del pecado que llevaba. La Biblia no dice en qué parte de sus manos clavaron los clavos. Dicen algunos comentaristas que lo más probable es que los clavos no se los clavaron aquí, porque los huesos en esta parte son muy pequeños y son muy débiles. Entonces, si los clavos se los hubieran puesto en esta parte, sus manos no hubieran soportado el peso de su cuerpo colgando sobre la cruz. Sus manos se hubieran desgarrado. Entonces dicen estos comentaristas que lo más probable es que los clavos se los clavaron en esta parte. Y aquí en esta parte los huesos son fuertes. Y ahí sí podría haber soportado sus manos el peso de su cuerpo. Pero es muy probable que en esta parte un clavo sería más doloroso que acá. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay unos nervios, que son los nervios centrales de aquí, en esta parte, que si algo les atraviesa es un dolor insoportable. Entonces hubiera sido más doloroso aquí el clavo que acá. Pero Cristo, a Cristo no le importaba eso, el dolor que Él tenía que soportar. Y los clavos en los pies igual, debe haber sido un dolor espantoso. Todo indica que a Cristo le clavaron las manos y los pies estando en la cruz, en el suelo. Entonces, cuando Cristo estaba en el suelo, es decir, encima de la cruz que estaba en el suelo, lo estaban clavando y después, ya clavado, fueron levantando poco a poco la cruz y la parte de abajo de la cruz la dejaron caer en un agujero. Entonces, al caer así, a decir un dolor espantoso, el que Jesús ha de haber sentido. Entonces, todo el peso de su cuerpo cayó sobre sus manos y sobre sus pies. Eso debe de haberle causado un dolor insoportable. Vean ustedes el Salmo 22. Este Salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos, o sea que apuntaban a los sufrimientos del Mesías. Dios le reveló a David que el hijo de David, o sea, acuérdense ustedes que Cristo era descendiente de David, sufriría estas cosas. Yo no sé hasta qué punto David estaba consciente de lo que estaba escribiendo, pero vean lo que dice en el versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Esto que dice aquí, todos mis huesos se descoyuntaron, de seguro se refiere a lo que él experimentó cuando cayó en la cruz en aquel agujero. Para ese tiempo, cuando Cristo fue crucificado, los romanos tenían mucha experiencia en el arte de la crucifixión. Antes de Cristo habían crucificado a miles y a miles de rebeldes. La crucifixión alargaba la agonía de los crucificados. O sea, la muerte de los crucificados no era rápida, porque aunque los clavos en las manos y en los pies hayan provocado un intenso dolor, de todas maneras no morían rápido las personas. Pero los crucificados
experimentaban náuseas, fiebre, sed intensa, calambres, insomnio, o sea, aunque tuvieran sueño, pues obviamente no podían dormir, hambre y deshidratación. Entonces, los que eran crucificados anhelaban la muerte. Ellos hubieran dicho, ya mátenme, no me tengan aquí sufriendo. Pero los romanos tenían la idea de que para que sirviera de escarmiento la muerte de uno de los criminales, de los que eran crucificados, tenían que prolongar su agonía. O sea, tenían que sufrir, porque si no era visto como un castigo. O sea, ellos veían aquello como un castigo. Comparen ustedes, por ejemplo, con los que mataban en la silla eléctrica. ¿Cuánto tardaban en matar a una persona en la silla eléctrica? Rápido. Y los que matan ahora con la inyección letal es todavía más rápido. Entonces esas personas no mueren. No sufren. Y ese es un posible motivo por el cual muchos criminales no tienen miedo a la muerte. Porque no les da miedo. Pero si a los grandes criminales los crucificaran, entonces ya la pensarían dos veces. Tal vez no. Otra cosa, vean, los que eran crucificados, para poder respirar, tenían que apoyarse sobre sus pies. ¿Sí? Porque el diafragma oprimía los pulmones. Entonces, para poder respirar, tenían que apoyarse sobre sus pies. Pero ¿cómo se apoyaba Jesús en sus pies si el peso de su cuerpo estaba sobre sus pies, provocándole un dolor tan grande? Entonces, los crucificados a menudo morían por falta de oxígeno. O sea, el oxígeno podía entrar a los pulmones, pero difícilmente podía salir. Entonces, por eso morían por falta de oxígeno. Había ocasiones en que los que eran crucificados no podían morir. ¿Y saben qué es lo que hacían para apresurar su muerte? Les rompían los huesos de sus piernas. Eso es lo que quisieron hacer con Jesús. Llegaron los soldados romanos y le iban a quebrar las piernas, pero como lo vieron que ya estaba muerto, entonces ya no se las quebraron. Eso es lo que está en Juan, escrito en Juan capítulo 19. ¿Quiere ver este texto? Vean en el versículo 31. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación a la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Vean, a los dos ladrones que murieron junto con Jesús, les quebraron las piernas. Dice 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y así se cumplió una profecía que indicaba que a él no le iban a quebrar ninguno de sus huesos. Entonces, vean, los sufrimientos de Cristo, físicamente hablando, fueron enormes, fueron intensos. Pero no solamente sus sufrimientos eran físicos, sino que también eran espirituales, por todo lo que estaba sucediendo. Pero a pesar de que sus sufrimientos eran tan grandes, las palabras que dijo al estar en la cruz demuestran, como ya dije, que él lo tenía todo bajo control. Vamos a ver la primera de las frases que dijo Jesús estando en la cruz. Eso está en Lucas, en el capítulo 23. Lucas 23, 33. ¿Lo tienen? Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, de esta palabra calavera se deriva la palabra calvario, que ustedes conocen, ¿sí? Al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí, y a los malhechores,
uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera de las frases que él dijo allí en la cruz. Ven, ¿cómo es que Cristo hizo una oración de esta clase, de este tipo? Cristo estaba sufriendo injustamente. Él no merecía la muerte. Bueno, por el hecho de que su muerte era injusta, ese era un motivo suficiente para que él estuviera enojado con todos los que lo estaban ahí matando. Pero no estaba enojado. Y otra cosa, no solamente lo estaban matando, se estaban burlando de sus sufrimientos. La burla es una cosa que es muy difícil de soportar. Pero Cristo guardó silencio. Y en lugar de guardarle rencor, vean la clase de oración que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si los crucificados hubiéramos sido nosotros? Cristo, en lugar de amenazar, en lugar de insultar, en lugar de defenderse, en lugar de maldecir, oró por aquellos que lo estaban matando. Y ahí se cumplió lo que Isaías profetizó en su capítulo 53. ¿Quieren ver? Isaías 53, 12. Dice, 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, aquí habla el Padre acerca de Jesús, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. O sea, aquí habla de una victoria en una guerra, ¿no? Con los fuertes repartirá despojos o el botín. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y vean lo que dice al final, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Estas últimas palabras del versículo 12 nos remiten al texto que estamos considerando aquí en Lucas. Cristo oró por los transgresores, pero vean, no solamente por los que lo estaban matando, Él oró por todos los transgresores de todos los tiempos, por los transgresores que creerían en Él. Ahora, Cristo oró por los que lo estaban matando. Y en ese momento Él estaba actuando como un sacerdote. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Oraban por el pueblo, intercedían por el pueblo. Entonces Cristo, en el momento en que su sangre era derramada, estaba intercediendo por los pecadores, como un sacerdote. Ahora, nosotros sabemos que no todos los que lo mataron fueron perdonados. Muchos de los que gritaron, crucifícale, fueron perdonados, pero no todos. Ahí pueden ustedes ver la lección. Dios perdona a quien quiere. Dios salva a quien quiere. Entonces, Dios el Padre escuchó esta oración en el caso de unos, pero no en el caso de todos. ¿Se acuerdan ustedes que en una parte de la Biblia podemos leer que unos muchachos se burlaron del profeta Eliseo? ¿Y qué pasó? A Dios le molestó tanto que envió unos osos que mataron a 42 jóvenes. Nada más porque se estaban burlando de un profeta. Pero vean, todos aquellos se estaban burlando de Jesús y Dios no hizo lo mismo. Dios es justo, Dios es santo, Dios aborrece el pecado. ¿Por qué permitió que aquellos hombres mataran a Cristo injustamente y sobre todo que se burlaran de Él? ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios eso? Si es tan justo y es tan santo. Vean ustedes el Salmo 85. Este es otro de los salmos mesiánicos que habla de los sufrimientos del Mesías. Vean Salmo 85 y vean el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos traducirlo de otra manera la última frase del versículo 10. La justicia y la paz se reconciliaron, como si hubieran estado enemistades. ¿Pero por qué dice esto aquí?
Vean, si Dios es justo, debe castigar el pecado. ¿Por qué Dios permitió que aquellos hombres mataran a Cristo y se burlaran de Él? Vean, Dios es justo. ¿Pero qué dice el versículo 10? Que Dios es misericordioso. Imagínense ustedes que Dios fuera justo nada más, pero que no fuera misericordioso. Entonces, Dios es justo y Dios es santo, pero bendito sea su nombre, también es misericordioso. Y es por eso que muchas personas en aquel día llegaron a ser salvas. Porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, absolutamente nadie hubiera sido perdonado. En el momento en que Cristo estaba muriendo en la cruz, Él no estaba pensando en Él mismo. Él estaba pensando en qué sería de todos aquellos que lo estaban matando. ¿Qué es lo que les esperaba por estar matando a Jesús? Dice nuestro texto en Lucas 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero díganme, los que mataban a Jesús no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Acusaron a Cristo injustamente. Le inventaron culpas que Él no tenía. Lo acusaron de blasfemia, cuando los blasfemos eran ellos. Lo acusaron de que se oponían a que dieran los judíos tributo a César, y eso es falso. Ellos estaban mintiendo. Entonces, los que mataban a Cristo, ellos sabían muy bien que estaban pecando, que estaban haciendo algo incorrecto. Por ejemplo, ven el caso de Jesús, de Pilatos, perdón. Pilatos, ¿se acuerdan? Agarró un lavamanos y se lavó las manos, en señal de inocencia. Dice, no, yo no soy culpable. Si ustedes quieren matarlo, mátenlo. Yo soy inocente. Y se lavó las manos. Pero Pilato entendía que Jesús era inocente. Y él tenía la autoridad suprema ahí. Entonces, ¿por qué no se puso de parte de Jesús? ¿Por qué no lo defendió? ¿Por qué no puso en operación el Estado de Derecho? ¿Por qué no hizo que se cumpliera la ley? Entonces él era culpable. Herodes igual. Herodes también era culpable. Todos los sumos sacerdotes. Ellos escucharon a Jesús predicar y ellos entendían que en su predicación no había ninguna mentira, no había ninguna blasfemia. Entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Saben por qué lo mataron? Porque era santo, porque lo odiaban, porque ellos no podían ser como él. Entonces, ellos sí sabían que lo que hacían estaba muy mal. Entonces, ¿por qué Cristo dice, Padre, perdónalos? Porque no saben lo que hacen. Vean, en un sentido, ellos eran ignorantes en cuanto a la magnitud del delito que estaban cometiendo. Ellos habían escuchado que Jesús decía ser el Hijo de Dios, pero no alcanzaban a entender muy bien el asunto. Entonces no entendían lo que significaba realmente matar a Jesús, pero ellos entendían que Él era inocente y de todos modos ellos entendían que los culpables eran ellos. Y los soldados y la multitud, todos los que gritaron crucifícale, ellos entendían claramente que se estaba cometiendo una injusticia. Jesús era inocente. Otra cosa, muchos de los espectadores que gritaron crucifícale y que estaban viendo la ejecución, muy probablemente experimentaron la sanidad de manos de Jesús. Cristo sanó a miles y miles de personas de sus enfermedades. ¿Cómo fue que a la mera hora gritaron crucifícale? ¿Saben cuál es la respuesta? Que el hecho de que hayan sido sanados no quiere decir que hayan sido salvados. Cristo no salvó a todos los que sanó. El hecho de recibir un milagro o el hecho de experimentar un milagro en nuestros cuerpos, eso no garantiza que vayamos a ser salvos. Hay personas que están enfermas, gravemente enfermas, de una enfermedad incurable, y que han llegado a sanar. ¿Quién sana a los enfermos incurables? Siempre es Dios, siempre. Pero no vayan ustedes a pensar que porque sanan a esas personas ya por eso van a ser salvas. Muchos de los que gritaron crucifícale escucharon sus enseñanzas y pudieron comprobar que sus enseñanzas estaban acordes con lo que dice el Antiguo Testamento. Podían comprobar con el Antiguo Testamento si era cierto lo que Jesús decía o no. Ellos no eran ignorantes, ellos eran judíos, ellos conocían desde niños las Escrituras.
si eran ignorantes en algún aspecto, de todos modos la ignorancia no es una excusa. Ellos eran ignorantes voluntariamente. Si alguno de ustedes no cree que Dios existe, si alguno de ustedes no cree que Cristo sea Dios, pero no se preocupa por investigar, entonces la ignorancia que ustedes tienen es una ignorancia culpable. El día del juicio su ignorancia no nos va a servir de nada. Ellos no entendían claramente que Cristo era el Hijo de Dios. Vean ustedes en 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2, versículo 8, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si los judíos hubieran sabido realmente quién era Jesús, no lo hubieran matado, pues no lo creyeron. Ese fue su problema. Cristo oró por los transgresores, así como dice Isaías 53. ¿Y cómo fue que Dios escuchó la oración de Jesús? Vean. Primeramente, Dios contestó su oración salvando a uno de los ladrones que morían junto con él. No cabe duda, Cristo intercedió como un sacerdote y es por eso que aquel ladrón fue convertido. En el momento que murió, uno de los centuriones fue convertido también. Los centuriones eran soldados endurecidos, gente muy dura. Pues ese centurión romano fue convertido en el momento en que Cristo murió. Y el día de Pentecostés, unos cuantos días después de que Cristo murió, miles de personas fueron convertidas bajo la predicación del apóstol Pedro, no cabe duda gracias a que Cristo intercedió por ellos. Esos que fueron salvos el día de Pentecostés, de seguro muchos de ellos estuvieron presentes cuando Cristo fue crucificado. Incluso dice Hechos capítulo 6, en el versículo 7, que por esas fechas muchos de los sacerdotes se convirtieron. ¿Quieren ver este texto? Está en Hechos capítulo 6. Este es un versículo sorprendente. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice, vean, muchos. Es increíble. Si hubiera sido uno o dos, hubiera sido sorprendente. Pero dice que muchos de los sacerdotes se convirtieron. Pero ahora déjenme decirles esto. Cristo oró por los transgresores. Cristo oró por los que lo estaban matando. Pero eso no garantizaba un perdón automático de sus pecados. Vean, el perdón automático no existe. Para que una persona sea salva, ¿qué necesita hacer? Arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. O sea, esas son las condiciones que Dios te pone. Si tú no te arrepientes de tus pecados y no crees en Cristo, tú no puedes ser salvo. Pero vean una cosa. Esas condiciones que Dios pone para que una persona sea salva son dones de Dios. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Entonces, ¿en dónde está la condición? Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que creer, pero Dios te da el arrepentimiento y la fe. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que aquel centurión, que aquel ladrón, que aquellos hombres que fueron salvos el día de Pentecostés, creyeron en Cristo y se arrepintieron. Por eso fueron salvos. Nosotros estamos orando por nuestros hijos inconversos. Y nuestra esperanza y nuestra ilusión es que todos nuestros hijos sean salvos. Pero ellos tienen que arrepentirse y creer, porque si no, no van a ser salvos. El día de Pentecostés,
predicó el apóstol Pedro y habló, les dijo, ustedes son culpables, y si ustedes mataron al autor de la vida. Entonces ya al finalizar su discurso dice, ellos ungidos de corazón le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? En ese momento, cuando el apóstol Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo les hizo ver la magnitud del pecado que habían cometido. El pecado más grande que una persona pueda cometer. Entonces, bajo la influencia del Espíritu Santo, ellos pudieron ver la magnitud de su pecado. Y vean, hay personas que escuchan predicación tras predicación tras predicación y no pueden ver la magnitud de su pecado. Creen que los pecadores son otros, pero no ellos. El buen ladrón, él entendió que era pecador y entendió que Cristo era justo. Dice, yo estoy sufriendo aquí porque lo merezco, pero ningún mal hizo. ¿Quién le hizo entender eso? Fue el Espíritu Santo. Cuando el centurión se convirtió, dijo, este hombre era justo. ¿Quién le hizo entender eso? El Espíritu Santo. Además, cuando Cristo dijo estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, lo dijo en voz alta, de manera que todos pudieran escucharle. Cristo no estaba lejos del suelo. ¿Sí? De seguro sus pies, cuando mucho, estarían a esta altura. Entonces su cara estaría más abajo de este techo, no estaba lejos del suelo. Y la gente lo rodeaba la cruz. Los ladrones que estaban a sus lados, obviamente escucharon cuando Jesús dijo estas palabras. Pero bien, uno de los ladrones fue convertido y otro no. Repito, ahí vemos la elección. Dios quiso salvar en su soberanía a uno, pero no al otro. Si nadie hubiera escuchado esta petición, tal vez hubieran pensado después que su pecado era imperdonable. Bien, hay personas que no son salvas, que no se arrepienten de su pecado. ¿Saben por qué? Porque piensan que los pecados que han cometido son tan graves que para ellos ya no hay perdón. Pero vean, si estos hombres que mataron a Cristo pudieron ser perdonados, quiere decir que cualquier persona puede ser perdonada. Pasemos a la segunda frase. Esa, hoy estarás conmigo en el paraíso, que está en Lucas 23. Lucas, capítulo 23. Vean el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, como volviendo a verlo a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ven, aquí pueden ustedes ver en el versículo 41 que este ladrón está defendiendo a Jesús. Pero unos minutos antes, los dos ladrones estaban injuriando a Jesús. Comparen lo que acabamos de leer con Mateo 27. Vean cómo se burlaban de él en el versículo 42, Mateo 27, 42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, si le ama, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y dice el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bien, los dos se burlaban
hablar de él. Pero en el texto que acabamos de leer en Lucas, uno ya está descendiendo a Jesús. ¿Quién hizo el cambio? Obviamente fue el Espíritu Santo. Tal vez estas palabras que escuchó el ladrón penetraron en su corazón con la ayuda del Espíritu Santo y dijo, Dios puede perdonarme a mí tal vez. Yo también soy culpable de que Jesús esté muriendo. ¿Podrá Dios acaso perdonarme a mí? Era un ladrón. Era un hombre que se dedicaba a robar. Era un ladrón profesional. Una persona que ya tiene mucho tiempo robando, se curte, se endurece. Para que un ladrón así llegue a ser salvo, no es nada fácil, pero vean ustedes en su soberanía, Cristo quiso salvar a este ladrón. Una persona que nunca ha visto su pecado y que de repente llega a verlo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ver que hemos ofendido a un Dios Santo, que hemos ofendido desde que teníamos uso de razón, y nos sentimos inquietos y nos sentimos culpables y no tenemos paz en ningún lugar en donde estemos. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado, pero no se detiene ahí. El Espíritu Santo nos dice dónde está la solución. Voltea al ladrón, ve a Jesús y dice, si este no me salva, pues entonces ¿cómo voy a ser salvo? Los dos ladrones escucharían esta petición, Padre, perdóname. Pero solamente uno de ellos fue salvo. Estos dos ladrones, antes de ir a la cruz, lo más seguro es que escucharon acerca de los milagros que Cristo hacía, porque Cristo era muy famoso. El ministerio de Jesús no duró mucho tiempo, duró 3 años y fracción, pero hizo tantos milagros en ese tiempo que su fama recorrió más allá de las fronteras. Entonces, como también esos ladrones eran judíos, ellos entenderían acerca del reino de Dios. O sea, el reino de Dios es una doctrina claramente enseñada en el Antiguo Testamento. Entonces ellos sabrían del reino, sabrían del Mesías. Pudiéramos pensar que este buen ladrón quedó impresionado al ver la serenidad de Jesús, que muriendo se atrevió a decir estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba lleno de odio hacia los romanos. Pero ¿cómo escucha estas palabras de labios de Jesús? En ese momento el ladrón entendió que era culpable y entendió que Cristo era inocente. Una persona que no reconoce en lo más profundo de su corazón su culpa, no puede ser salva. Ni tampoco puede ser salva una persona que piensa que Dios comete errores. Escucha, hay personas que son capaces de creer que Dios comete errores. No, Dios no comete ninguno. Pero ¿saben por qué los hombres llegan a ese punto? Porque no quieren reconocer sus propios errores. Prefieren pensar que Dios está equivocado. Prefieren creer que Dios está mal en lugar de ver ellos su propio pecado. Pero unos minutos antes de morir, este ladrón se arrepintió y fue perdonado. Es el único caso en la Biblia de este tipo. Pero Dios quiso que un versículo de esta clase existiera en la Biblia para que si llegas a un momento de que ya estás cerca de tu muerte, si Dios no lo quiera, sufres un accidente o te da una enfermedad incurable, en los últimos días de tu vida puedas arrepentirte y tal vez Dios tenga misericordia de ti. Una persona que entiende esto, que un hombre en la hora de su muerte fue perdonado, dice, ¿qué tal si Dios tiene misericordia también de mí? Es por eso que los que van a predicar a los hospitales, a los lugares donde están los enfermos terminales, en terapia intensiva, etc., hacen algo bueno. Porque una persona ahí en terapia intensiva puede arrepentirse y ser salva. Vean ustedes que este ladrón reconoció a Cristo como su Señor, porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero ¿cómo entendió que Cristo tenía un reino? Estaba ahí lleno de sangre, lleno de sudor y de sangre, muriéndose. ¿Cómo fue que creyó que Cristo tenía un reino? Ven, un reino lo tiene un rey.
Entonces entendió que Cristo era el Rey, entendió que Cristo era el Señor. Y le dice, acuérdate de mí. Vean, si un hijo le dice a su mamá, mamá, acuérdate de mí, pues no es mucha la ventaja del hijo con que la mamá se acuerde de él. Pero vean, si Cristo se acuerda de nosotros, eso es todo lo que necesitamos. Simplemente con que Dios se acuerde de nosotros. Si Dios se acuerda de mí, si Cristo se acuerda de mí, yo soy bienaventurado. El buen ladrón, que de bueno no tenía nada, es una muestra clara de la elección incondicional. Imagínense que Cristo le hubiera dicho, mira, yo te perdono si tú te arrepientes y vas a una iglesia y te bautizas y formas parte de la membresía de la iglesia. No. Si Dios nos pusiera condiciones para salvarnos, nadie podría cumplir esas condiciones. Cristo le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean, cuando dice de cierto, es como si se lo estuvieran jurando. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ladrón está ahora en el paraíso. Y ese mismo día que murió, fue al paraíso. El otro día yo escuchaba, alguien escribió un libro para elaborar esta tesis. Dice, el día del juicio, los hombres van a ser juzgados. Unos para ir al cielo, otros para ir al infierno. Pero como todavía no viene el día del juicio, entonces no hay nadie ni en el cielo ni en el infierno. Entonces el cielo está vacío y el infierno también. ¿Es cierto eso? Cristo le mintió a este ladrón. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues el ladrón está en el paraíso, aunque todavía no hay un juicio. Todos los creyentes verdaderos en Cristo, que han muerto a través de la historia, todos están en el paraíso. El paraíso que Adán perdió, Cristo lo recobró. Entonces todos los que mueren, inmediatamente van al paraíso, en su espíritu, en su alma espíritu, porque sus cuerpos resucitarán, se juntarán con sus almas, y entonces en el cielo, en el paraíso, estarán tanto el cuerpo como el alma. Esto lo hemos visto muchas veces. Otra cosa, le dice, estarás conmigo en el paraíso. Estar con Cristo en el paraíso es el paraíso. En otras palabras, si Cristo no estuviera en el paraíso, ¿qué paraíso sería ese? El hecho de que este ladrón haya sido salvado también demuestra la justificación por la fe. ¿Por qué? En ese momento pudo entender aquel ladrón que si él iba al cielo, que si él iba al paraíso, no iría por sus méritos. Él era un ladrón, ¿qué méritos podía haber tenido? Pero creyó que Jesús era el Rey, creyó que Jesús era el Señor, y nada más por creer, está ahora en el paraíso. Si tú has de ir al cielo, será por los méritos de él, no por los tuyos. Otra cosa más, vean, Cristo al morir fue al cielo, fue al paraíso, no al purgatorio. El purgatorio es una idea de la Iglesia Católica Romana. No existe tal cosa como el purgatorio. Las personas que mueren, una de dos, o van al cielo o van al infierno, pero no hay otra cosa. Ahora ven ustedes en la tercera frase. Esta se encuentra en Juan, el capítulo 19. Juan 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, este discípulo es Juan el apóstol. A él se le llama el discípulo a quien se amaba. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vean cómo dice madre,
he ahí tu hijo. Jesús estaba mirándolos, ahí estaba Juan. Acuérdense ustedes que los discípulos huyeron, pero Juan no, fue el único que estaba presente de los apóstoles, y ahí estaba su madre de Jesús. Díganme, ¿cómo se sentiría la Virgen María de ver sufrir a su hijo en la cruz? Sabiendo que era un sufrimiento injusto, que Cristo era inocente. ¿Cómo se sentirá una madre si ve que está matando a su hijo, que es un ladrón? Pues aunque sepa que su hijo es un ladrón, a la madre le duele. Imagínense cómo se sentirá ver morir a un hijo que es inocente. La Virgen María cargó a Jesús en su vientre durante 9 meses. Dicen que por ese simple hecho de que la madre carga a sus hijos en su vientre tanto tiempo, hay un vínculo entre ellos, hay un lazo afectivo que nada puede romper. ¿Cuándo una madre va a dejar de amar a sus hijos? Aunque sea de lo peor, no puede dejar de amarlos. La Virgen María estaría mirando a Jesús sufriendo en la cruz, y ella estaría sufriendo igual que él. Pero ¿cómo se sentiría ella de impotente, incapaz de poder ayudar a su hijo? Estaba muriendo. Ella era una mujer santa, era una mujer madura en el sentido espiritual, y por lo mismo podemos pensar que el Espíritu Santo la estaba fortaleciendo. Pues cuando ella estaba sufriendo en medio de su dolor, le oyó decir estas palabras. ¿Pero por qué dijo Jesús estas palabras? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué le encargó a Juan que cuidara a su madre? Bueno, de ahí se basan muchos para decir que lo más probable es que para entonces su esposo, José, ya había muerto. Porque si no, pues José se hubiera encargado de cuidarla. ¿Pero por qué le dijo a Juan? ¿Por qué no le dijo a sus hermanos? Cristo tenía muchos hermanos, o medios hermanos. ¿Por qué no se los dijo? ¿Saben por qué? Porque sus hermanos no eran convertidos. ¿Cómo le iba a decir a muchachos inconversos que se encargaran de su madre? Ven, un hijo inconverso no puede honrar realmente a su madre. ¿En serio? Existen hijos que son inconversos, que trabajan y que le dan un gasto a su mamá. En ese sentido podríamos decir que le están honrando. Pero la honra espiritual, que es un fruto del Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo puede producir en un hijo. O sea, un hijo puede honrar a su madre solamente, verdaderamente, cuando el hijo es convertido. Vean ustedes que le dice a su madre: mujer. ¿Por qué no le dice madre? Algunos piensan, y parece razonable, en ningún versículo leemos que Cristo le haya dicho a su madre, madre. ¿Pero por qué le diría mujer? No podemos pensar tampoco que la palabra mujer sea una palabra despectiva. Pero dicen algunos comentaristas que le decía mujer para que ella no lo viera a él como a un hijo. No me veas como a un hijo. Yo soy el Señor. Yo soy tu Señor. O sea, quería que entendiera que Él era su Salvador de ella. La Virgen María no puede salvar a nadie. La Virgen María necesitó que su hijo la salvara. Ella era una mujer santa, vean, antes de que Cristo naciera. ¿Sí? Pero sus pecados no podían ser perdonados hasta que Cristo muriera. ¿Me explico? Cuando los creyentes del Antiguo Testamento entendían que el Mesías vendría a derramar su sangre por ellos eran salvos por esa clase de fe. Pero nadie era salvo por los sacrificios de los animales que se efectuaban en el Antiguo Testamento. Para que las personas pudieran ser salvas, necesitaban creer en el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces,
María era una mujer temerosa de Dios antes de que Cristo naciera. Pero para que ella pudiera un día ir a entrar al cielo, necesitaba que Cristo muriera en la cruz por ella. Entonces la Virgen María no puede salvar a nadie. La Virgen María fue salva gracias a Cristo. Pero el hecho de que haya dejado a Juan, el apóstol, como su protector, quiere decir que amaba a su madre y que honraba a su madre, se preocupaba por su bienestar. Eso es lo que todo cristiano debe de pensar acerca de su madre o de sus padres, porque el quinto mandamiento dice claramente: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, posiblemente Jesús quería que ella entendiera que necesitaba un Salvador y que Él era ese Salvador. Ustedes saben, ¿no? La Iglesia Católica pinta a María como corredentora. ¿Ustedes se acuerdan de esta palabra? La estudiamos en algún momento. Dice la Iglesia Católica que María es corredentora. ¿Sabe qué significa esta palabra? Que María es nuestra redentora junto con Jesús. O sea que tenemos dos redentores, Jesús y María. ¿Pero saben qué? Es una blasfemia. Cristo derramó su sangre para que fuéramos perdonados. Pero la Virgen María, ¿cuándo derramó la suya? ¿Qué hizo María para redimirnos? Ella era una mujer santa. Todo nuestro respeto para ella. Pero ella no podía redimirnos. El único que podía redimirnos de nuestros pecados era Jesús. Porque Él era Dios, porque su sangre tenía un valor infinito. Y la sangre de la Virgen María no podía tener ningún valor diferente al que puede tener la de nosotros. Vean ustedes en Lucas, en el capítulo 11. Aquí vamos a ver un versículo que habla de cuando Él todavía no llevaba la cruz, mucho antes, ¿no? Está Cristo aquí predicando y vean lo que dice en el 27. Mientras Él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Vean, bienaventurado el vientre que te trajo. O sea, como diciendo, bienaventurado tu madre. Vean, en efecto, la Virgen María fue una mujer bienaventurada. Por el hecho de que el Padre la haya escogido para ser la madre de Jesús, esa era una bienaventuranza muy grande. Pero vean la respuesta de Jesús. En el 28, y Él dijo, antes, o sea, más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vean, la bienaventuranza de María por ser madre de Jesús no es más que la bienaventuranza de todos aquellos que oyen la palabra de Dios y vean, y la guardan. En otras palabras, tú no vas a ser bienaventurado simplemente por escuchar la palabra de Dios, sino por guardarla. María escuchó la palabra de Dios, pero no solamente la escuchó, la guardó. Entonces esa bienaventuranza pertenece a todos los que la oyen y la guardan. Entonces no es una bienaventuranza inferior a la que tuvo a ella. La bienaventuranza es el fruto de la obediencia. Cualquier persona que escucha la predicación de la palabra de Dios y obedece lo que escucha, esa es una persona bienaventurada, dichosa, feliz. Entonces, si tú obedeces el Evangelio de Cristo, tú eres bienaventurado. Y esto nos indica también, entre paréntesis, que todos los que adoran a la Virgen María son idólatras. Los que la adoran o los que la veneran. No hay diferencia. Porque hay algunos que dicen, no, yo no adoro a la Virgen, yo la venero. No hay diferencia. ¿Por qué son idólatras? Porque el único que nos puede salvar es Cristo. Entonces vean, ya cerca de su muerte, Cristo honró a su madre. Exactamente como dice el quinto mandamiento. Vean,
Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Vean, aquí está. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Es por lo que yo les decía, por qué Cristo no encomendó el cuidado de su madre a sus hermanos. Pero vean en Hechos capítulo 1. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos. Pero vean lo que dice aquí, en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes, los de la lista del versículo 13, en oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Vean qué quiere decir esto? Que después de que Cristo resucitó, sus hermanos de Jesús se convirtieron. Entonces entendieron que Cristo era el Hijo de Dios. Es increíble que sus mismos hermanos de Jesús, que lo vieron a él hacer tantos milagros, ni así creían en él. Bueno, pasemos a la cuarta frase que dice, ¿por qué me has desamparado? Y esto está en Mateo capítulo 27. Mateo 27, 44. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y dice 45. Y desde la hora sexta es las 12 de la noche según el reloj de los judíos. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vean, hubo tinieblas desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Ustedes han visto la película Ben-Hur. ¿Se acuerdan cuando su madre y su hermana y la otra, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Se meten en una cueva. Dice, qué extraña oscuridad es esta. Es que en el momento en que Jesús estaba muriendo, se oscureció el mundo entero. Aunque hay algunos que dicen que nada más se oscureció la tierra de Palestina. Yo soy de la opinión que se oscureció todo el mundo. Como si el mismo sol se estuviera quejando por lo que estaba sucediendo. ¿En dónde me quedé? 45. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice 46. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y aquí viene la traducción. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras están sacadas de otro salmo mesiánico, que es el Salmo 22. ¿Quieren checar este texto? Salmo 22. Cristo conocía a la perfección los salmos. Bueno, todas las escrituras. Las escrituras fueron inspiradas por Dios, Cristo es Dios. ¿Sí? O sea, Cristo conocía como nadie las escrituras. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras que Cristo está diciendo aquí en ¿cuál les dije? Mateo 27:45. Mateo 27, 45, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero vean, ¿acaso Jesús no sabía por qué Dios lo estaba desamparando? ¿Acaso él no entendía todo lo que estaba implicado ahí en aquello? Hay algunos que piensan que cuando Cristo dijo estas palabras, simplemente estaba recitando lo que dijo él. El Salmo 22, como para decir, se está cumpliendo lo que dice el Salmo 22.
está diciendo, ¿por qué me has desamparado? Vean, quiere decir que se sentía desamparado. Pero desamparado porque, vean, cuando Cristo colgaba de la cruz, estaba llevando los pecados de millones y millones de personas que creían en Él a través de la historia. Cristo llevó en su cuerpo los pecados de esas personas. Llevó los pecados, llevó su culpa. La culpa de nuestros pecados fue puesta a su cuenta. Él era inocente, pues se hizo culpable, experimentó la ira de Dios contra el pecado que nosotros mereceríamos, la experimentó en su cuerpo. Sus sufrimientos no fue por su pecado que no cometió, sino por el nuestro. Entonces, Dios derramó su ira sobre Cristo para no derramarla sobre los escogidos. La ira de Dios la merecemos todos, porque todos pecamos contra un Dios tan santo. Él era inocente. ¿Por qué sufrió? Porque llevó nuestra culpa. Pero si Cristo era el Hijo amado de Dios, ¿por qué su Padre lo castigó? El Padre lo castigó a Él para no castigarnos a nosotros. Hay algunos que enseñan que Cristo murió en la cruz para darnos ejemplos de humildad y de paciencia. Eso es falso. Cristo soportó en la cruz la ira de Dios en contra del pecado. Cristo satisfizo en la cruz todas las demandas de la justicia. Todo lo que la justicia requería de nosotros, Cristo lo cumplió. Y es por eso que podemos ser salvos en base a su justicia de Él. ¿Y qué creen? Hay algunos que dicen que Cristo pagó en la cruz, que Cristo rescató, o más bien que pagó un rescate a Satanás. Eso es lo que enseñan los mormones. Que Cristo pagó en la cruz un rescate a Satanás. O sea, estábamos en las manos de Satanás antes de que Él viniera. Entonces vino Cristo, muere en la cruz y le paga a Satanás para que podamos ser salvos. Pero vean, eso es falso. Eso es una herejía. Cristo satisfizo las demandas de la ley santa de Dios. Entonces Cristo le pagó un rescate al Padre. Esa teoría de los mormones da a entender que Dios no tiene ningún motivo para estar enojado con nosotros. Pero vean, el enojo permanece sobre todos aquellos que no creen en Cristo. Vean, Dios está airado contra el pecador todos los días. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, pero se aplica en el Nuevo en el sentido de los que no creen en Cristo. En otras palabras, si tú no crees en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Tal vez te esté yendo muy bien en el aspecto económico, tal vez estés sano, tal vez tengas una familia, una bonita familia y unos hijos muy simpáticos, pero eso no quiere decir que Dios te ame. La ira de Dios está en contra de todos aquellos que no creen en Jesús y le obedecen. Vean Isaías capítulo 53. Este es otro de los grandes párrafos mesiánicos. Aquí el profeta Isaías está hablando de lo que haría el Mesías cuando viniera al mundo. El profeta evangélico le dicen algunos a Isaías. Vean Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vean, esto es exactamente lo que pasó en la cruz. Y dice el 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, para que pudiéramos tener paz nosotros, dice, el castigo fue sobre Él. Y por su llaga, o por su herida, fuimos nosotros curados. Dice el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo llevó el pecado de los suyos, el pecado de su pueblo. Por eso se sentía desamparado. En ese momento Dios lo desamparó porque tenía que desampararlo. Era el Hijo amado de Dios, pero tenía que sufrir el castigo, porque si no, ninguno hubiera podido ser salvo. Vean 1 de Juan capítulo 2.
Juan 2:2 habla de Jesús diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Vean, ¿quién es la propiciación por nuestros pecados? Es Cristo. Pero ¿en qué sentido Cristo es la propiciación por nuestros pecados? Vean, Cristo tenía que hacer una ofrenda para satisfacer a Dios. Las ofrendas del Antiguo Testamento satisfacían lo que Dios requería. Entonces Cristo quita el pecado del mundo por medio de su sacrificio, presentó una ofrenda a Dios para poder satisfacerlo. En otras palabras, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, como dije, nadie hubiera podido ser salvo. Y esto está también en Isaías 53. Vuelvan otra vez a este capítulo que estábamos viendo en un momento y vean el versículo 10. ¿Está aquí Isaías? Capítulo 10. Con todo eso, vean desde el 9, se dispuso con los impíos su sepultura, con los ladrones, ¿no? Mas con los ricos fue su muerte, José de Arimatea, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, o a pesar de eso, aunque él nunca pecó, dice, Jehová quiso quebrantarlo, a Jesús, sujetándole a padecimiento, lo que ocurrió en su pasión y su muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vean, al principio del versículo 10 habla de Jehová, y al final del versículo 10 vuelve a hablar de Jehová. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora vean lo que dice el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquí donde dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, ¿de quién está hablando? ¿De quién? Podríamos pensar que de Jesús, pero en el versículo 10 está hablando de Jehová. Si lo entendemos así, entonces diríamos que Jehová vería el fruto de la aflicción de su alma de Jesús, ¿sí? Y quedaría satisfecho. O sea, que el Padre vio que Cristo estaba sufriendo en la cruz y quedó satisfecho. Su ley quedó satisfecha, su justicia quedó satisfecho. Y es por eso que los pecadores pueden ser salvados, porque Cristo derramó su sangre hasta la muerte. Entonces, Cristo propició nuestras culpas. Cristo las cubrió por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces, Cristo le pagó un rescate al Padre. Antes de que llegara a la cruz, acuérdense ustedes que oró en Getsemaní y dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Y parece indicar ahí que Cristo tenía miedo a la muerte, pero no. Cristo no le tenía miedo a la muerte, Cristo no era un cobarde. Muchos mártires fueron a la muerte, fueron a la hoguera cantando y bien contentos. ¿Cómo es que Cristo tenía miedo? No. ¿Saben a qué le tenía miedo Jesús? A la ira de Dios. Al Padre que lo amaba, tener que soportar su ira. Y es por eso que Jesús dice en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Pero él entendía por qué, tenía que desampararlo. En ese momento no podía protegerlo. Pero no podemos decir que como Cristo estaba sufriendo en la cruz, entonces el Padre ya no lo amaba. Vean, en un sentido, el Padre amaba más a Jesús en ese momento, cuando estaba muriendo por nosotros. Pero él se sentía desamparado. No sentía en ese momento el amor de su Padre Celestial. ¿Están todavía? ¿Cuál es el texto que les dije? Mateo 27, vean. Mateo 27.
cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Vean cómo dice, clamó a gran voz. ¿Quién dice que gritó? Entonces, los que dicen que estaba citando, que estaba recitando el Salmo 22, no saben lo que dicen, una recitación no se dice gritando. No, él estaba gritando de dolor y de angustia. Vamos a pasar al quinto punto. Ese se encuentra igual en el capítulo 19. Dice el versículo 28, Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, vengo ser. Y esto está sacado del Salmo 69, 21. ¿Quieren ver este texto? Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vean, tenía sed. Vean, esto demuestra que Cristo se estaba muriendo de deshidratación. Dicen algunos que la sed es peor que el hambre. Ustedes pueden aguantar el hambre 2, 3 días, 4 días y no se van a morir del hambre, pero la sed es una cosa espantosa. Pero vean, el hecho de que Jesús haya tenido esta sed, esto nos demuestra claramente que Él era un hombre. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos en aquel tiempo y aún ahora que creen que Cristo tomó la apariencia de hombre, pero que no era un hombre. Dicen, no, Cristo era Dios. Él murió en la cruz, pero Él era Dios, Él no era un hombre como nosotros. Pero vean, si Cristo no hubiera sido un hombre como nosotros, entonces todo hubiera sido una falta. O sea, Dios puede sentir dolor, Dios puede morir. No, Cristo murió en la cruz y tuvo hambre y tuvo sed como hombre. Cristo era un hombre como nosotros. Es que no pueden reconciliar a algunos, o no pueden conciliar que siendo Dios pudiera ser hombre también. Pero nosotros tenemos que creer ambas cosas porque la Biblia enseña ambas cosas. Hubo una secta de aquel tiempo que les decían los docetistas. Los docetistas creían que Cristo tenía la apariencia. Eso es lo que se refiere a la palabra docetismo, ¿no? La apariencia de un hombre, pero que Él no era un hombre. Pero vean, Cristo Jesús era un hombre y experimentó todas las limitaciones de los hombres. Cristo tenía sed, tenía hambre, Cristo se cansaba, a Cristo le dolía lo que a nosotros nos duele. Entonces, los sufrimientos de Cristo en la cruz los experimentó como si hubiera experimentado cualquier otro hombre. No fingió que le dolían los clavos, le dolían. Pero entonces, el hecho de que él haya sufrido tan intensamente, físicamente, eso aumenta nuestro amor por él. Ahora vean el sexto punto. Este se encuentra ahí mismo en Juan 19. Dice el 29. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es la sexta de las frases que Cristo dijo antes de morir. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vean, estas palabras, consumado es un grito de victoria. Satanás pensaba que si mataba a Cristo, lo vencía. Por eso instigó a Pilatos y a Herodes y a los sumos sacerdotes a que buscaran su muerte. Satanás pensaba neciamente que matando a Cristo se deshacía de él. Pero no entendía
que cuando Cristo muriera en la cruz sería su derrota. La derrota de Satanás. Cristo en la cruz venció a Satanás, venció a la muerte y venció al pecado. Entonces fue la victoria más grande que jamás pudo alguien realizar. ¿Pero qué quiere decir esto? Consumado es. Que Él estaba haciendo en la cruz, estaba cumpliendo en la cruz todo lo que el Padre le había mandado que hiciera. Todo aquello por lo cual el Padre lo envió al mundo, se cumplió cuando Cristo murió en la cruz. Entonces, quiere decir también que todo lo que tenía que ser hecho para la salvación de los pecadores ya estaba hecho. En otras palabras, para que una persona sea salva, ya no tiene que hacer nada. Todo lo que tenía que ser hecho ya fue hecho. Es por eso que proclamamos audazmente que la salvación es por gracia. No tienes que hacer nada para ser salvo. Todo lo que tenía que ser hecho, Cristo ya lo hizo. En otras palabras, si tú no has sido salvo, es porque no has querido. Cristo ya pagó en la cruz la deuda infinita del pecado. Ya derramó su sangre por los pecadores. Y tú que eres, pues un pecador. Entonces, si tú no eres salvo, ¿de quién es la culpa? La ley ceremonial prefiguraba a lo que Cristo hizo en la cruz. Aquellos lavamientos, aquel derramamiento de los animales en los sacrificios. Todos aquellos sacrificios tipificaban lo que Cristo vendría a hacer en la cruz. Entonces ya murió, ya todo está hecho. Aquella era una sombra, esta es la sustancia, esta es la realidad. Cristo ya murió. Entonces la justicia ya fue satisfecha. El Padre ya quedó satisfecho. ¿Se acuerdan de ese texto que dice que la paga del pecado es la muerte? Pero escucha, Cristo ya pagó. La paga del pecado es la muerte, Cristo ya pagó. Entonces tú ya no tienes por qué morir. Y si tú mueres, y mueres sin Cristo, y mueres sin arrepentirte, ¿de quién va a ser la culpa? Solamente tuya. Nada podemos añadir a lo que Cristo ya hizo. Cristo consumó su obra. ¿Qué quiero decir también con esto? Que no nos vamos a salvar por bautizarnos. No nos vamos a salvar por los ritos y las ceremonias, por venir al culto, por orar, por leer. Tú vas a ser salvo solamente creyendo en Cristo. Y si no quieres creer en Cristo, tú no puedes ser salvo. No vas a ser salvo por mucha ofrenda que des, por muchos diezmos que pudieras dar. Si Cristo dijo todo está consumado, quiere decir que Él hizo todo lo necesario. Pero hay algunos que enseñan que Cristo puso su parte y que tú tienes que poner la suya. Eso es falso. Cristo hizo todo lo que tenía que ser hecho. Imagínense, si Cristo hubiera puesto su parte y nosotros deberíamos poner la nuestra, ¿podríamos poner la nuestra? ¿Cuál sería nuestra parte? Ya dije, el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Él todo lo da, todo lo hace. Entonces, esta frase hecha por tierra el liberalismo, el arminianismo y todos los sismos que están en contra del cristianismo. Vean el punto número 7. Ese se encuentra en Lucas 23. Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a Abraham, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo vino al mundo porque el Padre le envió. Pero Cristo vino porque Él quiso venir. Y esto no es ninguna contradicción. El Padre envió a Cristo al mundo a morir en la cruz. Pero Cristo murió en la cruz porque Él quiso morir en la cruz. Y eso no es una contradicción. Vean en Juan 10.
palabras las dijo Jesús un poco antes de Getsemaní, ya sabía que se le acercaba la hora de su muerte. Juan 10, 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero vean lo que dice ahora, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, vean. Nadie me quita la vida, dice, yo la pongo de mí mismo. Y dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Vean, son palabras increíbles. Dice, tengo poder para poner mi vida. Vean, siendo Dios, no podía morir, dice, pues yo puedo. ¿Entienden ustedes eso? Nosotros no podemos decir estas palabras. Yo puedo poner mi vida, no. La tengo que poner, tengo que morir. Pero Cristo no tenía por qué morir. Entonces esto habla de que la muerte de Cristo fue voluntaria. El Padre no lo obligó. Él vino con gozo a derramar su sangre para salvar a los pecadores. Si Cristo no hubiera querido, ni siquiera lo hubieran arrestado. Él se dejó arrestar. Y vean otra vez en Juan 19, ¿cuál vimos? Juan 19, vean. Al final del 30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vean lo que dice, entregó. No se lo quitaron. Él lo entregó. Todos los detalles de la muerte de Cristo, todos los detalles de su pasión, estuvieron calculados, estuvieron predestinados desde la eternidad. Cristo ya sabía de qué muerte iba a morir. Cristo ya sabía a qué hora iba a morir. Todo estaba planeado. Cristo ya sabía quién lo iba a traicionar. Vean Hechos capítulo 2. Aquí está predicando Pedro el día de Pentecostés y vean lo que les dicen los judíos, de los cuales muchos de ellos serían culpables también de la muerte de Cristo. Les dicen el 22, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándolo. Vean, aquí habla claramente de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. Dice, Dios lo entregó a la muerte, pero ustedes lo mataron. Cristo murió crucificado porque Dios quiso, pero ustedes lo mataron, ustedes son responsables. Este versículo 23 es tremendo. Cristo fue entregado, vean, porque Dios quiso que fuera entregado. Cristo fue arrestado, Cristo fue muerto porque Dios quiso que fuera muerto. Cuando Cristo murió en la cruz, parecía que era un fracasado. Parecía que su causa había quedado trunca, que no había podido cumplir con sus objetivos. Sus discípulos fueron dispersados, no estaban ahí a la hora de su muerte en tomar. Ellos pensaban que era una tragedia, que no se había cumplido el propósito. Pero ellos no entendían que lo que Cristo hizo en la cruz fue la más grande victoria. Lo que hicieron los grandes conquistadores de la antigüedad no es nada en comparación con lo que Cristo hizo en la cruz. En estos días que pasaron, muchos hombres fueron a Iztapalapa, muchas personas, y estas personas que van a ver las tres caídas de Iztapalapa, ¿saben qué? Creen en un Cristo muerto. Ellos no creen que Cristo resucitó. Cristo murió, pero la tumba no podía retenerla. No podía retenerle. Él era tan santo que la tumba tuvo que vomitarlo. Cristo salió de la tumba y ascendió a los cielos. Él les apareció a sus discípulos. Hay muchísimas pruebas en la Biblia de que Cristo resucitó. Los judíos trataron de negarlo, trataron de desvirtuarlo, pero es imposible. Cristo resucitó exactamente tal y como se los había dicho a los discípulos.
Después de que Cristo resucitó, se les apareció a los discípulos y comió con ellos. Dice, vean, para que vean que no soy un espíritu. Dice, tengo carne y huesos, y de la roca pescado se lo comió. Y después de que Cristo resucitó, dijo estas famosas palabras, vean en Mateo 28. Estas palabras las dijo Jesús un poco antes de ascender a los cielos. Hoy es el domingo de resurrección. Mateo 28. Vean cuando lo que dice en el 17, Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Vean, Cristo resucitó y lo estaban viendo y aún así tenían dudas. ¿Cómo ven? Y dice el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vean, ¿quién dice estas palabras? Toda potestad, toda autoridad. Vean, ¿quién es el que tiene la autoridad ahora en el cielo y en la tierra? Es Jesús. Esta potestad la ganó Cristo muriendo en la cruz. ¿Entienden? Este es el Dios hombre que está hablando. El Cristo resucitado. Vean, antes de que Cristo viniera a la tierra, cuando Él estaba en el cielo, Él no tenía un cuerpo. Cuando vino a la tierra, tomó el cuerpo en el vientre de la Virgen María. Y cuando murió y resucitó, ascendió a los cielos con ese cuerpo. Entonces, vean, ahora, el Dios que era un espíritu que estaba en el cielo, ahora tiene un cuerpo. Y ese cuerpo que fue crucificado, lo podremos mirar nosotros cuando estamos con Él en la gloria. Podremos ver las heridas en sus manos. Podremos ver las huellas de las cicatrices en sus pies. ¿Qué hace Cristo ahora? Él está sentado en el cielo, en el trono, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son ellos? Los que no querían obedecer. Los que no quisieron que Él reinara sobre ellos. Cristo todo lo controla. Él es el dueño de todo. Él es nuestro dueño. Él es el que nos hizo, nos guste o no. Y a Él tendremos que rendir cuentas. Él será nuestro juez. Escuchen, nuestro juez no va a ser el Padre, ni el Espíritu Santo, nuestro juez va a ser Cristo. Cristo va a volver otra vez como lo prometió, pero ya no va a venir como la primera. La primera vez que vino en debilidad y por eso lo mataron. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá en triunfo, como Dios. Y lo que son las cosas, intentarán matarlo de nuevo. Es lo que leemos en Apocalipsis, pero ya no podrán. Cristo subió a los cielos a recibir la corona que Dios le prometió. Pero escuchen, antes de recibir la corona primero tuvo que sufrir. Y todos los cristianos igual. Antes de poder recibir una corona tenemos que sufrir aquí. Los cristianos verdaderos estamos llamados a sufrir. Los hipócritas no sufren. Sin cruz no hay corona. ¿Qué harán ustedes con Cristo? Vean, ¿qué hizo Herodes? ¿Qué hizo Pilatos? ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes? ¿Qué harán ustedes? Una de dos. O ustedes se ponen de parte de Cristo, o se ponen de su contra. No hay otra. Ahora saben lo que hicieron Herodes, Pilatos y Judas y los que lo mataron, los sacerdotes. Ahora lo saben. Pero ya de qué sirve todo. ¿De qué sirve todo? ¿Qué harán ustedes? El que murió en la cruz, una de dos. O era Dios o era un mentiroso. Si él era un mentiroso, merecía la muerte. Pero si no la merecía, si él era inocente, y no nos arrepentimos y creemos en todos los culpables somos nosotros. Si él cree inocente, tuvo que sufrir tanto, imagínense qué sufrirán los culpables. El que no está conmigo está contra mí, dijo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por toda la obra inmensa de Cristo en la cruz. Te damos gracias, Padre, por todo lo que Cristo logró con su sacrificio